Está Cuitláhuac Castro, buenos días, Cuitláhuac. Buenos días. Guillermo Noriega, buenos días. ¿Qué tal, Luis Alberto? Muy buenos días. ¿Por dónde empezamos? A ver, Héctor Ortiz se va, ¿confianza, Cuitláhuac? Bueno, el delito por el que se ejerció acción penal y se libró la orden de aprehensión, según hemos visto en los medios de comunicación, es el delito de ejercicio indebido del servicio público, que no es un delito catalogado como grave por la ley, de tal suerte que esa circunstancia permitiría eventualmente que se le concediera la libertad provisional bajo caución, y eso implicaría, en todo caso, de que se exhiba una garantía y se le obligue a que firme cada cierto tiempo ante el juez que haya librado la orden de aprehensión. En este caso parece ser es el juzgado segundo de distrito en el estado de Sonora, en Hermosillo. Memo, es decir, qué increíble que tanto despilfarro, tanta denuncia, y eso lo de Circosmani no era nuevo, digo, era protegido también, desde que estaba en el gobierno se decía todo lo que pasaba en su dependencia, pero ¿cómo las leyes pues permiten esto? ¿O cómo valoras lo que está sucediendo? Igual con Ávila, el señor de los moches operaba toda la cobranza a empresas beneficiadas al padrecismo, y ocurre que pues con 20,000 pesos libre, Memo, y pues ¿qué pasa? Pues sí, como lo dices, Luis Alberto, pero fíjate que me llama a mí mucho la atención cómo, pues sí, como dices, desde hace mucho tiempo sabíamos o se escuchaba vía ley de transparencia, se conocían facturas, se conocían listas de beneficiarios, hubo trabajo periodístico en torno a esto, hubieron denuncias que no procedieron, y de llegado el momento de rendir cuentas, que creo que es bien importante centrarnos en esa parte, en la parte en la que la sociedad sonorense requiere de cuentas, requiere que alguien le explique y que haya, pues obviamente, consecuencias de algún acto. Pues obviamente, pues es hasta molesto y sorprendente cómo los amparos, cómo esta estrategia jurídica de meter amparos por cualquier cosa, pues termina siendo la manera de crear un laberinto legal que impida a las autoridades hacer cualquier cosa. Yo recuerdo mucho el amparo sobre amparo que se interponía el gobierno del estado. Es una estrategia muy similar a cuando estaba el anterior gobernador, que por cierto, pues las autoridades no se pueden, y creo que varios medios de comunicación han sido demandados porque no se puede mencionar. Ahora resulta que es como un tanto el innombrable sonorense, porque pues no se le puede mencionar porque también se han parado al respecto, ¿no? Sí. Pero es como muy increíble como un recurso que busca evitar abusos de autoridad, pues terminan siendo abusados por parte de alguien para evitar la rendición de cuentas. Y yo lo que comentaba en la semana era justamente lo que queremos es que vengan a rendir cuentas y no necesariamente que utilicen esto. Creo que todavía el fondo del asunto del acueducto Independencia no se puede resolver precisamente porque hubo amparo sobre amparo, incidente sobre incidente, crearon un laberinto, una montaña impresionante por encima del asunto principal de fondo, que la verdad difícilmente se va a resolver en algún momento pronto. Veo yo que esa es una estrategia que están tomando, y pues obviamente, digo, entiendo la parte, ayer justamente lo platicaba con unos amigos y me dicen, pero es que están libres, hombre, bajo fianza, y pues compran su libertad. La libertad bajo fianza, les decía yo, no necesariamente no es sinónimo de libertad. O sea, es decir, de todas maneras están impedidos de salir del país. Ya habían sido consignados, por ejemplo, Héctor Ortiz Iscomani, pues había sido consignado por la FAS, no podía salir del país, había buscado, creo que amparo también, o le van a dar un amparo contra la consignación y contra el proceso. Es decir, esta estrategia de ampararse contra todo acto de autoridad, lo único que hace es dilata. Compran tiempo, son de 3 a 6 meses por amparo. Es una insistencia constante y cotidiana de salirse con la suya, y obviamente es un abuso que limita pues la rendición de cuentas. Cuitláhuac, yo todavía a veces tardo en aceptar cómo es que desvíos y desvíos de recursos son delitos no graves, ¿no?
así está tipificado y el sistema está para hacer lo que sea y para que no pase nada. Mira, yo creo que hay que poner algunas situaciones en su contexto. El delito por el que lo consignaron a este señor, según se puede advertir de los medios de comunicación, no son delitos de afectación patrimonial del Estado, sino el ejercicio indebido del servicio público. Tiene una naturaleza totalmente diferente. Entonces, no está sujeto ahorita por ese delito. Hay delitos, sin embargo, que sí son delitos graves, y esos delitos graves no alcanzan a tener la posibilidad de la libertad provisional bajo caución. Estoy hablando de los delitos que se hayan cometido antes del inicio del nuevo sistema de justicia penal acusatoria, porque tiene ahora una connotación diferente esta medida cautelar de la prisión preventiva. Durante muchísimos años, Luis Alberto, en este país luchamos a algunos desde los años 80 porque el Estado mexicano no estableciera ya la prisión anticipada. Esa prisión preventiva se convertía realmente en una prisión anticipada antes de saber si una persona era culpable. Nosotros empezamos a luchar en los años 80 por tener un país más democrático, y ser democrático significa establecer con claridad un sistema de leyes que nos permitan que procesen nuestros actuares pues desde una postura mucho más clara. En el caso particular de los delitos patrimoniales, son delitos que algunos alcanzan la libertad provisional y otros no en el anterior sistema. En el actual sistema, ahora se establece un criterio diferente. Esa lucha que te comento se logró finalmente establecer un sistema político más claro, pero ahora ya también tenemos otro tipo de reforma democratizadora en el Estado mexicano, que es el tipo de procedimiento mediante el cual el Estado, en el ejercicio de su monopolio de la violencia, establece una nueva forma de castigar los delitos. Y en esa nueva forma ya las personas no tenemos que estar detenidas en caso de que nos atribuyan la comisión de un delito antes de que se determine la existencia de nuestra responsabilidad. Excepcionalmente sí puede establecerse la prisión preventiva, pero bajo criterios ahora distintos. Volvamos al tema del señor. Este señor, las averiguaciones previas aparentemente se iniciaron antes del inicio de este procedimiento penal acusatorio, y por tanto le es aplicable las reglas anteriores. Dentro de ellas es revisar si el delito por el cual se le está siguiendo un proceso es calificado como grave por la ley o no. El Código Federal de Procedimientos Penales establece un catálogo de delitos que son graves, así considerados por la ley. Están en el artículo 193 y no está previsto el ejercicio indebido del servicio público como parte de ese catálogo. No es un delito grave, y desde ese punto de vista puede evidentemente este señor gozar de la libertad provisional bajo caución. Ahora, si en su conducta como funcionario público en el sexenio pasado hubiese cometido actos que constituyan delitos y que estos a su vez hayan entrañado un quebranto al patrimonio del Estado de Sonora, entonces tendrá que ejercerse acción penal en contra de él por ese tipo de delitos, y entonces las reglas del juego cambiarían, de tal manera que si quiere gozar de la libertad provisional bajo caución, lo podría hacer si el delito no es grave. Sin embargo, la caución se conformaría con otros montos que ahorita no se prevén para el delito por el que está sujeto al procedimiento, que sería, entre otros, el pago de la reparación del daño, garantizar ese pago, de tal suerte que si son 700 millones de pesos los que se hayan eventualmente afectado al Estado, o 1,000 millones de pesos, se exigirían como parte de esa garantía. Dicho de otra manera, no saldría si primeramente no garantiza el quebranto al Estado. Entonces ya estamos hablando de una circunstancia distinta, de tal manera que es por eso que me gusta que se puntualicen las cosas como son y que el debate no sea un debate sobre cosas falsas, porque finalmente la opinión pues resultaría, con base en las leyes de la lógica, en un resultado falso. Memo. Yo estoy de acuerdo, completamente de acuerdo. Hay como dos caminos en esta parte. Yo no soy partidario de que pues haya juicios sumarios y que todos se vayan a la cárcel de un jalón. Soy partidario, obviamente, incluso del nuevo sistema de justicia penal que tan criticado ha sido en los medios, pues porque
regularmente la desesperación por querer ver resultados pues nos lleva a las autoridades regularmente a cometer errores para salir del paso o digamos liberar la válvula de escape. Y la verdad pues a mí me parece fundamental dos sentidos, dos cosas, ¿no? Obviamente el respeto a los derechos humanos, hay una tensión latente entre los resultados, digamos, llevar a la justicia a quienes, digamos, pues cometieron actos indebidos o cometen actos indebidos, y dos, los derechos humanos, es decir, la desesperación por dar resultados versus derechos humanos, el debido proceso, la presunción de inocencia. Me parece fundamental que las prisas no se coman los derechos, eso me parece fundamental, pero también debe haber rendición de cuentas y debe ir en una ruta paralela, y creo que mucho tiene que ver con cómo un gobierno tuvo un desempeño, se le está acusando de determinadas cosas, incluso en medios de comunicación se levanta la voz y su respuesta es un silencio absoluto. Pocas personas han salido a dar la cara del sexenio pasado y su respuesta es amparo sobre amparo sobre amparo. Se amparan por todo, Luis Alberto, se han amparado y están en su derecho, pero pues se amparan porque los citan a la Fiscalía Anticorrupción, se amparan porque la Fiscalía Anticorrupción no los cita y después los cita y también se amparan porque los cita, hay alguna consignación, algún juez les gira orden, se amparan contra la orden de aprehensión, se sobresee la orden de aprehensión, hay una orden de aprehensión, se amparan contra la orden, y cada vez que piden un amparo buscan la revisión. Esta técnica de locura creo que a lo mejor en la parte jurídica les puede llegar a servir, a lo mejor no, Luis Alberto. Lo que me preocupa a mí es que la rendición de cuentas es la que sale perdiendo en esta ecuación. Exacto, ¿no? es lo que decimos, exactamente, es lo que se afecta, Memo. Entonces, conclusiones, Guillermo. Pues mira, vámonos acostumbrando, ¿no? Vámonos acostumbrando a varias cosas. Vámonos acostumbrando a que desafortunadamente no es delito grave, ¿no?, meterle la mano a los bolsillos de los sonorenses. Y en algún momento esperemos que esto se cambie. Desafortunadamente ellos son los que hacen las reglas, los mismos políticos, en primer punto. Segundo, vámonos acostumbrando a que los procesos se lleven en libertad. Esto es normal, pues así es, así va a ser. Incluso en el nuevo sistema de justicia penal prácticamente no hay delitos graves, o sea, es decir, lo que ahora vemos y que cualquier cosa van y dan a la cárcel inmediatamente, esto ya no va a ser así. Que existe el peligro de que se fuguen, claro, existe el peligro de que se fuguen. Que existe el peligro de que se vayan y no atiendan a firmar a los juzgados. En este caso Héctor Ortiz Gómez se fue a España, la verdad yo me sorprendió porque según yo tenía que estar yendo a firmar a los juzgados. Pues bueno, pues sí, existe ese peligro, pero hay consecuencias y estas las podemos ver. También hay un exsecretario de gobierno, Roberto Romero, que pues está prófugo de la justicia y eso también tiene consecuencias, y eso pasa también en otros países. Es decir, en otros países sucede, hay quienes terminan recurriendo a los localizadores, los brazaletes, estos localizadores que no se pueden quitar. Hay muchas estrategias, hay muchas formas que contempla la ley para evitar que se fuguen. Las fianzas, por lo pronto, es uno de ellos, y pues bueno, una libertad bajo fianza no necesariamente es una libertad absoluta. Tienes que poner dinero y bienes para garantizar que no te vas a pelar, porque no te vas a ir, y no necesariamente es una libertad absoluta, pero me parece fundamental que haya un equilibrio. Esa es, creo, mi conclusión principal, Alberto, que hay un equilibrio fundamental entre lo que es el debido proceso y el respeto a los derechos humanos y las prisas, y dos, que hay un respeto, un equilibrio positivo entre pues la defensa jurídica a la que tiene derecho todo ciudadano y la rendición de cuentas a la que estás obligado como exgobernante. Y esa es la parte
que creo que ha salido perdiendo en todo este proceso. Plenamente. Muchas gracias, Guillermo, como siempre. Buenos días. Gracias, que tengan muy buen día. El experto en temas de transparencia, Guillermo Noriega, expresidente de Sonora Ciudadana. Para concluir, Cuitláhuac, aunque voy a hacer un corte para no cortarte y para volver con tu conclusión, sí, bueno, a ver, adelante, si nos queda tiempo, entonces voy a leer para volver con Cuitláhuac. Peña terminará por cavar su propia tumba política con la visita de Trump, me dicen en WhatsApp. Yo también tuve experiencia de multa de tránsito en la Patagonia. Yo sí excedí el límite de velocidad y pagué alrededor de $150 por pronto pago. Por lo que veo me fue muy bien, si traía todos mis papeles en regla. Javier Ramírez. Y la doctrina Estrada mexicana sobre la diplomacia internacional caerá también bajo el peso implacable de la criticracia, dice Gilberto Otero. Sí. Anoche mataron a balazos a un hombre como de 34 años dentro de su casa en Paseo de las Margaritas por Bachoco, Banós, al norte de López Portillo. Me dicen aquí, pues que se tipifique, me dicen, estoy de acuerdo, que se tipifique como traición a la patria cualquier desfalco a un funcionario. Exacto, volvemos. Ha generado en el país en el acumulado de los últimos 3 años. 47.591 en 2013, 66.092 en 2014 y 71.915 en 2015. ¿Sabías que? Practicar natación incrementa la fuerza, favoreciendo que se produzca un temprano desarrollo de habilidades psicomotrices como gatear o caminar. Además, amplía la capacidad del sistema respiratorio y la regulación adecuada de la circulación sanguínea. Soy Gina Ibarra. Síganme en Twitter en Gina Ibarra-mamá, en Facebook en Gina Ibarra. Y les recomiendo mi libro, Hablando de mamá a mamá, una guía para ser la mejor. ¿Sabías que el comercio entre México y Estados Unidos es de $1 millón por minuto? Allá muchos hablan español. Aquí viven y viajan miles de estadounidenses. ¿Te imaginas? Durante el Super Bowl lo que más se consume es guacamole y totopos de maíz. Nuestra región genera 1/3 de la riqueza del mundo, pero el discurso de las trompadas propone construir muros para separar familias, amigos y excelentes socios. Nada romperá nuestra relación. Juntos somos más fuertes. Respeto, integración, amistad. Senado de la República, 63ª legislatura. De tanto mosco que me quiere picar, yo ya no sé ni cuál me quiere atacar. Si no es el dengue, el chikungunya, también el zika, la riqueza que te brinca. Si no te bañas te va a dar el piqui piqui. Si dejas agua que se estanque el piqui piqui. Todos unidos logramos más, para que se limpie bien todita la ciudad. Si no te bañas te va a dar el piqui piqui. Si dejas agua que se estanque el piqui piqui. Secretaría de Salud, Gobierno del Estado de Sonora. Unidos, logramos más. Colegio de Contadores Públicos de Sonora AC invita al Diplomado de Prevención, Detención e Investigación de Fraudes, Desarrollo de Habilidades Forenses, Auditoría e Informática Forense, Evaluación de Riesgos de Fraude y Gobernanza y otros módulos. Serán impartidos por instructores certificados internacionales. Inicia el 10 de septiembre. Aparte su lugar, 213-2145, 213-2145. México está hasta el copete de la corrupción, de los contratos para los cuates, de las casas blancas, de las devaluaciones. Se acabaron los tiempos de políticos de empaques bonitos pero huecos de ideas. Con tu energía, tu creatividad y tu amor estás cambiando México, y con tu participación estás a punto de despedir a esos políticos. Nosotros lo entendemos y estamos contigo. Por eso ponemos el PRD en tus manos, para que juntos cambiemos a México. Continúa la información. Proyecto Puente. Disfruta el verano en Calafate. Cocina italo-latina. Fresco verano. Prueba nuestros deliciosos platillos y bebidas ideales para esta temporada. Miércoles, maridaje perfecto de pizzas y cerveza artesanal. Sábado, come acompañado de música en vivo con el grupo Lado B. Te esperamos en Calafate por el gusto de descubrir. 260-8867. 8 de la mañana con 45 minutos, me dicen en WhatsApp. Juan Carlos Ramírez, debemos de exigir a nuestros diputados un proyecto de ley para el cambio de las mismas y cambiar a delito grave el robo, desvío u otras formas al erario público. Un solo peso robado debe castigarse duro. Estoy totalmente de acuerdo. La corrupción y la malversación de fondos es la constante de muchos empleados del gobierno. Se necesita un verdadero escarmiento, dice Jesús Carranza. El ejercicio de un derecho a amparo no es un abuso, ya que está regulado, y en los delitos de funcionarios la ley la hicieron los gobiernos priistas cuando ellos hacían lo que querían.
Me dicen por acá, pues ya están tardando mucho en tipificar el delito como grave. El desvío de recursos redunda hasta en muerte de personas al no llegar los recursos a las instituciones tales como las del sector salud. Y eso no es grave, pero claro, los políticos no se echarán la soga al cuello ellos mismos, me dice Cristina Corona. Samuel Espinosa, el rector de la UES, realizó lo mismo que Ciscomani cuando era representante del Fondo Nacional de Apoyo a Empresas Sociales, FONAES, y ahora trabaja en el INEGI, los premia, me dicen. Bueno, conclusiones entonces, Cuitláhuac. Mira, Luis Alberto, la conclusión a la que podría arribar es de que, contrario a lo que veíamos hace 20 años o más, en el estado de Sonora y en el país estamos viendo que la ciudadanía exige la rendición de cuentas, pero además de ello, de que exista un castigo frente a actos indebidos por parte de los servidores públicos. Esto debe de ir acompañado además a una actividad legislativa que permita que el órgano investigador de los delitos pueda realizar una función tal que permita que el ataque a actos ilegales por parte de los funcionarios sea una norma que sea aplicable y que lo disuasivo de estas conductas no sea la cantidad de pena que se imponga, sino la certeza de que se va a imponer, porque de nada sirve que pongamos nosotros penalidades muy altas si finalmente no se van a cumplir. El verdadero inhibidor es la certeza de que se imponen las sanciones, y es por ello que muy importante que se establezcan con claridad un sistema en el que el órgano investigador de los delitos pueda realizar esa función de manera cabal. Con eso nosotros los ciudadanos estaríamos expectantes a ver cómo cumple finalmente con ello. El amparo, por otra parte, es un juicio que no debe de satanizarse. Es el juicio del ciudadano, precisamente. Eso es lo que hizo posible que aquel viejo proyecto de Sonora Ciudadana, que se llamó la Rebelión de los Enfermos, pudiera finalmente tener una consecuencia en el respeto del derecho humano. Entonces, desde ese punto de vista, que no se nos olvide que el juicio de amparo es un juicio para llevar a cabo a la práctica el respeto a los derechos humanos. Muy bien, pues te agradezco mucho como siempre, Cuitláhuac, gracias en verdad. Hasta luego. Vamos con Unison, un interesante aquí anuncio que tiene.